Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Hoy nos encontramos en un episodio más, un capítulo más de estos espacios de webinars creados exclusivamente para cada uno de ustedes, quienes nos ven desde sus trabajos, desde sus casas probablemente. Esta alianza estratégica creada por Positiva y Presta Salud, orientada a promover un nuevo modelo de abordaje psicosocial a través de la estrategia Positivamente Más, enfatizados en construir entornos laborales seguros, saludables, donde haya trabajadores felices, porque tu salud y tú son nuestra prioridad. ¿Por qué? Yo creo que el propósito de estos espacios es, como ya lo decía, de verdad crear calidad de vida laboral. Yo soy una fiel creyente de que, pues, si estamos en un lugar sano, seguro y saludable en el trabajo, que es el lugar donde pasamos las, la mayor cantidad de horas al día, y salimos de allí tranquilos, a gustos, sentimos productivos, dignificados, pues vamos a llegar a nuestras casas, a nuestros trabajos, nuestras relaciones sociales van a verse fortalecidas o por lo menos va a haber una comunicación fluida porque no me siento así como supercargado de situaciones que me generan tensión y malestar emocional. Entonces, ese es el propósito de esos espacios, poder llegar a cada uno de esos rinconcitos donde tal vez no se llega por la misma cotidianidad del día a día, las actividades laborales demandan tiempo y pues a veces es difícil juntar varios grupos para hablar sobre estos temas, pero bueno, este ya es un espacio como creado para llegar más fácilmente a cada uno de ustedes. Esta ha sido la ruta del conocimiento que nos ha acompañado en el transcurso de esta semana. Esta ruta del conocimiento ha estado basada en temáticas inspiradas en este ser humano que hay detrás de esa pantalla. Cada uno de ustedes tiene vidas, estilos de vida totalmente diferentes, han sido o han estado sujetos a diferentes situaciones que pueden ocurrir en cualquier momento de la vida. Y es por eso, pues, que en conjunto con varios colegas hablábamos sobre cuáles son esas situaciones que más nos preocupan a los seres humanos o en las cuales estamos inmersos y desde esa experiencia laboral que hemos podido percibir dentro de los entornos laborales. Entonces surge de ahí la iniciativa de establecer temas ligados a hablar sobre sistemas de finanzas, no desde lo que seríamos el campo de la economía, donde uno acompaña a cómo ahorrar, no, más bien como de qué me motiva a mí a que yo necesite endeudarme, a que yo necesite sobreendeudarme cuando soy consciente de que no tengo una capacidad financiera, sin embargo, hay algo en mí que me impulsa a hacerlo. Entonces, el lunes empezamos hablando sobre estas temáticas. Mm, Posteriormente, en el mismo día, hablábamos de los efectos que tiene el hecho de comportarnos de determinada manera para conseguir un fin y cómo esto pues puede tener unos precedentes propios atrás. Bueno, el martes hablábamos de migrantes, duelo, adaptación, organizaciones inclusivas que tienen en cuenta estos aspectos, efectos de riesgos psicosociales. Miércoles 23 de octubre también estuvimos hablando de esos efectos, no solo a nivel individual, como lo hablábamos el martes, sino también a nivel organizacional. Y esos efectos pues me llevan a que hayan unas consecuencias, a que las empresas actúen de una determinada manera. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas buenas prácticas que yo como empleador o como colaborador podría implementar para prevenir el desarrollo de afecciones en mí mismo? También tenemos, bueno, el acoso, el estrés, la inseguridad laboral, fueron los temas que abordamos. Les doy a conocer como esta ruta de conocimiento por si de pronto no pudieron estar en algunos de ellos y les interesa algún tema en específico, pues son bienvenidos a acompañarnos a abordarlo, a revisarlo. Demandas laborales, potenciales estresores desde una mirada de Maritza Salanova. Salanova es una autora que les mencionaba yo que para mí ha sido como la pionera, sus escritos
son muy relevantes en el campo de la psicología y la salud ocupacional. Y bueno, vamos a, incluso el tema que se va a abordar será basado en su libro Psicología de la Salud Ocupacional. Bueno, también vamos a hablar de esos recursos que se consideran necesarios para promover el bienestar laboral, factores que promueven o aportan al desempeño, lo mismo el trabajo en los nuevos tiempos en los nuevos tiempos de presencialidad, pilares de la atracción de talentos que aportan al cumplimiento de objetivos organizacionales y evaluación de desempeño como una herramienta de retroalimentación. Ya la vamos a ver el día de mañana. Pero bueno, antes de iniciar, me permito presentarme. Mi nombre es María Camila Cardona Meneses, psicóloga de profesión, con especialización en seguridad y salud en el trabajo. Muy contenta de estar aquí con ustedes, entregándoles un capítulo más, un conocimiento más para ustedes. Y bueno, el tema que nos convoca hoy son las demandas laborales, potenciales estresores desde una mirada de Maritza Salanova. ¿Cuál es el objetivo que nos va a orientar, como a enrutar en hablar en esos aspectos? Un análisis de las demandas laborales que al no ser gestionadas de manera funcional pueden llegar a tener un impacto significativo en los desempeños y la salud mental de los trabajadores. La idea es que lo hagamos muy participativo. Siempre, y es muy importante para mí, iniciar estos espacios hablando de acuerdos. ¿Cuáles son esos acuerdos que yo establezco conmigo y con los otros para permitirme estar presente, para permitirme disfrutar y disponerme con la mejor actitud de un espacio? Bueno, entonces hablamos de esa atención plena y consciente, de esa comunicación efectiva y afectiva donde el comentario que yo realice o como yo valide el comportamiento de ese otro, pues me podría ayudar a sentirme ameno, en paz, en confianza para participar en un grupo libremente y en la construcción de saberes. Bueno, y entonces, siendo consecuente con esos acuerdos, si ustedes consideran que les gustaría agregar otro acuerdo, si consideran otro pertinente, que quieren que haga parte de este espacio, nos lo pueden dejar saber a través de nuestros comentarios y bueno, felices y a gusto de que entre todos construyamos saberes y conocimientos. Vamos a disponernos ahora a hacer esta breve meditación. Ustedes me van contando si se escucha. Vamos a empezar a prestar atención a nuestra respiración como un ancla para establecernos en el momento presente. Siéntate cómodamente, procurando que tus pies toquen el piso. Coloca tus manos sobre tus muslos y relaja tus hombros. Cierra tus ojos o descansa la mirada en un punto fijo en el piso, de manera que si llegas a distraerte y comienzas a mirar en otras direcciones, puedas fácilmente regresar a ese punto. Deja que tu columna crezca alta como el tronco de un gran árbol. Está derecha, pero no rígida. Nota tu cuerpo en este espacio y date el tiempo de identificar cómo te sientes. Ahora presta atención al flujo de tu respiración. No es necesario que respires de una forma especial. Tu cuerpo sabe cómo respirar. Simplemente siente el aire entrar en tu cuerpo cuando inhalas y salir de tu cuerpo cuando exhalas. Si al intentar prestar atención a tu respiración te distraes con otros pensamientos, emociones o sensaciones corporales, nota eso que te distrajo y luego intenta dejarlo ir, regresando tu atención al flujo de tu respiración.
Sigue prestando atención a tu respiración por unos momentos más. Permite que cada inhalación sea un nuevo comienzo y cada exhalación un dejar ir. Cuando te sientas listo, lentamente abre tus ojos y regresa tu atención al espacio donde te encuentras. Bueno, volvemos al momento presente. Vamos a hacer movimiento articular. Vamos a mover los hombritos. Estos ejercicios yo suelo siempre iniciar. Quienes ya han estado en mis espacios saben lo importante que es para mí iniciar con un breve espacio de meditación, mindfulness, como lo conocemos actualmente, que ha sido muy difundido, o atención plena, porque considero que esto es un aporte pequeñito que le podemos regalar estos 4 minuticos, se lo están regalando ustedes a sus cuerpos, a sus mentes, a sus cerebros, para que se activen y se mantengan plenos para funcionar. Qué bueno que pudiéramos comenzar el día así sea con un minutico de respiración consciente, de atención plena, de estar presente y conectados con este momento que nos regala o nos llena de vitalidad. Bueno, ahora sí, entrando Vamos a en materia, empezar. vamos a hablar del tema que nos convoca hoy. Y la palabra estrés, siento yo que se ha vuelto un poco coloquial, o bueno, coloquial no, se está tomando más conciencia de situaciones que tienden a generar estrés, pero siento que también se puede desvirtuar porque muchas veces pueden haber patologías orgánicas, pero por el hecho de que tú decimos, no, eso es estrés, eso es estrés, eso es estrés, pues también puede que estemos dejando de diagnosticar a tiempo una condición específica al organismo que pueda convertirse a futuro en una enfermedad crónica. Entonces, por eso es muy importante como educarnos frente a sí. ¿Cuáles son las situaciones que me pueden conllevar a desarrollar estrés? ¿Cuáles son los síntomas que pueden ser propios del estrés? Pero antes de yo ratificar qué es un estrés, pues que me valore el médico general, un especialista, que evalúe mis síntomas y llegue a la conclusión de qué es realmente lo que sucede. Entonces, estos lineamientos que vamos a ofrecer acá o estas definiciones, todas surgen y son producto de investigación por muchos años de la doctora Maritza Salenova en su libro, o bueno, publicadas en su libro Psicología de la Salud Ocupacional. Realmente son conceptos muy interesantes en lo que ella y ellos, porque pues, está junto diferentes investigadores, nos plantean, comenzando por hablar cómo las demandas laborales, cuando no son balanceadas, cuando no son reguladas, cuando no tienen un respectivo seguimiento hacia el trabajador para revisar cómo se está adaptando a este aspecto y demás, tienden a generar un impacto negativo, podríamos decir, en su salud. Entonces, Salanova nos dice que en contra de lo que popularmente se puede pensar, aunque la persona de demandas es una fuente potencial de estrés, el hecho de que no existan no es una fuente de salud en sí misma. Es decir, si en un entorno organizacional todo está bien y no hay estrés, no quiere decir que entonces ya la persona va a estar saludable, porque pueden haber ciertas condiciones, pero la idea que es que yo vaya entrenando a esta persona en habilidades de afrontamiento para así disminuir la tensión ante otras situaciones específicas que puedan aparecer. Para una vida satisfactoria y saludable, un cierto grado de tensión o reto es necesario, nos dice Winovsky y Diestra, citados por Maritza Saranova en su libro publicado en el 2010, creo que es, no recuerdo bien. Ahorita se los pongo que aquí, por aquí lo tengo citadito. ¿Cuándo se produce el riesgo para la salud? ¿Qué creen ustedes? Pensémoslo en un momento.
¿Cuándo se produce ese riesgo? ¿Cuándo aparece? ¿En qué momento yo puedo empezar a decir, bueno, estas situaciones que están pasando, este tipo de relacionamiento, yo veo que no está siendo pues como muy adecuado o muy prudente y estoy empezando a presentar esta sintomatología? Entonces, la NOA también nos cita diferentes autores que nos clasifican estas demandas laborales en tres dimensiones. Dice que de acuerdo a los autores Salanova y Saufeli, cabría, ella misma se cita porque pues ha sido una investigadora ardua en todo este proceso. Va a diferenciar tres tipos de demandas laborales para la prevención del estrés y la generación de organizaciones saludables. Entonces tenemos demandas relacionadas con las tareas, demandas organizacionales y demandas sociales. En esas demandas relacionadas con las tareas vamos a verlo un poco más adelante, pero nos referimos a todas esas situaciones que hacen parte de las actividades contractuales. Entonces, no sé, debo ejecutar un informe mensual con em, X o Y actividad en la que debo mencionar, entonces aquí empezamos a ver, a hablar de demandas cualitativas o cuantitativas. Debo de transportar 15 bultos de cementos de este lugar al siguiente, demandas cuantitativas que vienen y se conectan mucho con esas demandas organizacionales. ¿Cuáles son las demandas organizacionales que me exige el medio en el cual yo estoy inmerso laborando? Y demandas sociales. Cambios de aspectos psicológicos, sociales y organizacionales que requieren del trabajador un esfuerzo físico y o psicológico sostenido y que se asocian a determinados costes fisiológicos y psicológicos respectivamente. Entonces, se nos dice que estas demandas no están solitas, ¿cierto? Que hay unos aspectos físicos y psicológicos que empiezan a tener un resultado en el sujeto como centro o que está expuesto a todas estas situaciones mm, de demandas o sobre demanda laboral. Entonces tenemos que una de las sobredemandas laborales, o bueno, las sobredemandas laborales me pueden llevar a una sobrecarga del rol, llevar al desarrollo de unas patologías. Entonces, ante ese gran esfuerzo, esa exigencia, esa autoexigencia que se impone el colaborador, pueden aparecer daños físicos o daños psicoemocionales, psicoemocionales, donde se afecta mi relación con el otro, mi relación con mi pareja, con mis hijos debido a la alta demanda de trabajo que tengo. Y cuando todas estas situaciones permanecen a lo largo del tiempo, podemos empezar a hablar de factores de ansiedad, burnout o situaciones extralaborales, problemas con la pareja, no sé, el hijo no está alcanzando los logros esperados eh, y demás, como tipo de situaciones que se conectan un poco con esa sobrecarga del rol. Acá nos definen como Wolfi, Queen, Smith y Rosenthal, se los leo así rápidamente, no tengo mucho conocimiento de cómo se pronunciaría esto en la lengua americana. Pero entonces ellos nos dicen que la sobrecarga del rol se comprende o se define como grado en que se percibe que existe un exceso de carga de trabajo en función del recurso, tiempo disponible para realizar. Entonces, aquí es donde los análisis de puesto de trabajo entran a ser muy importantes porque entro yo a evaluar cuál es la condición de esta persona, cómo está su esfera extralaboral, será que está bien organizada, será que cuenta con red de apoyo, todos esos aspectos que se vuelven muy, muy necesarios hablarlos, porque cuando esto me permanece en el tiempo, el colaborador me puede llegar a desarrollar una ansiedad, un burnout o lo conocido como síndrome del desgaste ocupacional, donde la persona empieza a desconectarse también con las labores y las actividades que realiza de manera diaria, activa, proactiva. Tenemos que las demandas en la tarea, bueno, incluso acá no lo decían, altas demandas en la tarea me pueden llevar a generar estas situaciones. Pero, ¿cuáles son las competencias y recursos y afrontamientos con los que cuenta el colaborador? ¿Ustedes qué dirían? ¿Que a ustedes qué les sirve? ¿Qué les ayuda a sentirse un poco mejor cada día en esas actividades que pueden realizar, con quien pueden compartir? Entonces, cuando hablamos de esas demandas de tarea, tenemos que pueden haber demandas a nivel
y una sobrecarga cuantitativa, una sobrecarga cualitativa, ya mencionábamos cuantitativa, el pasar de un lado a otro 10 bultos de cemento, eso que me implica una fuerza física. Pues ya lo vamos a ver un poco a profundidad. Sobrecarga cualitativa, esas tareas que demandan atención, concentración, recordar información, por ejemplo, de los médicos, del personal de la salud, estar en una cirugía y recordar dónde está ubicada para cada órgano para no ir a lastimarnos. Entonces, son trabajos que generan alto estrés por ese tipo de demandas. También que tienen una rutina sobre las tareas, una presión para terminar las tareas, esos ambientes donde no tienen, pero es que porque está tan demorado, pero hágale, que es que lo estamos esperando, miren, miren. Y muchas veces no es que ni el colaborador lo planifique, se avisan las cosas sobre el tiempo. Entonces, cuando hablamos de esa sobrecarga física, nos referimos a esa carga y descarga de materiales pesados, como lo decíamos, movimientos repetitivos y de corta duración, jornadas de trabajo excesivamente largas. Sobrecarga mental, bueno, comprendiendo que estos tres vienen siendo los aspectos principales de la sobrecarga en el trabajador. Sobrecarga mental, excesiva concentración, precisión, tener que estar pendiente de varias cosas a la vez, recordarlas de manera que excedan sus competencias mentales. Sobrecarga emocional, atención a usuarios, pacientes, persuadir o convencer a otros de manera que exceda sus competencias emocionales, personal a cargo. Entonces, muchas veces se trata que nos damos como compañeros, si hay una comunicación asertiva o no, si hay un diálogo y demás. Estrés del rol. Entonces, bueno, veníamos hablando de unas condiciones del puesto específicamente. Luego ya entramos a hablar de ese estrés del rol, que se liga directamente con esas demandas laborales, que cuando vamos y lo analizamos puede haber un conflicto en el rol, en las actividades que se realizan, o una ambigüedad también. Diferentes versiones según la esfera de funcionalidad, es decir, cuando yo hablo de un conflicto de rol, es cuál es mi rol en la sociedad, cuál es mi rol en casa, cuál es mi rol con mi familia, con mi pareja. ¿Y será que hay un conflicto con eso? ¿Será que no lo estoy llevando a cabo por las mismas actividades que tengo constantemente? Em, Porque hay situaciones que me preocupan, no sé, el no estar con la economía prudente, el no contar con el apoyo de personas para determinadas situaciones, pues me genera sobrecargas, pero más aún yo que represento para ellos. Esa ambigüedad del rol, entonces no tiene claro el cómo, el por qué o con quién y para cuándo se hay que realizar. Salanova nos titula también o nos menciona también en su libro Psicología de la Salud Ocupacional, que la ambigüedad del rol está relacionada positivamente con la tensión, la ansiedad, agotamiento emocional. Cuando menciona positivamente, se refiere a que hay presencia de estas sintomatologías cuando tenemos estas condiciones de trabajo. La ambigüedad del rol está relacionada positivamente con la tensión, ansiedad, agotamiento emocional, depresión, fatiga, quejas somáticas, abandono de la organización y resentimiento. Y negativamente con la satisfacción laboral, es decir, como que no, lo que es en sí mismo no permite que se lleven a cabo esas situaciones. Satisfacción laboral, sentimientos de competencia, implicación en el trabajo, autoestima, autoconfianza, calidad en la toma de decisiones, participación y desempeño. Entonces, bueno, adicional a las demandas organizacionales encontramos las demandas laborales. Aquí Salanova nos habla de que se presenta un conflicto personal y ese conflicto personal puede llegar a generar unas situaciones de estrés o los factores detonantes de estrés. Entonces nos dice que siendo las personas que dicen no tener relaciones positivas en el trabajo las que manifiestan un mayor grado de afectación en su salud, no todos los aspectos sintomáticos analizados por la sexta encuesta nacional de condiciones de trabajo podemos encontrar diferentes resultados cuando se trata de un conflicto con sus superiores. Por ejemplo, el trato desconsiderado por parte del superior puede llegar a provocar tensión en el trabajo e incluso poder ser considerado esta conducta como móvil entre compañeros. Por ejemplo, rivalidad entre compañeros por promocionar y problemas entre trabajadores y clientes.
En ese sentido, se ha encontrado, por ejemplo, que el conflicto con el superior de puesto baja satisfacción laboral, mientras que el conflicto entre compañeros afecta a los resultados personales. Entonces, miren la importancia o lo que nos dice acá Casanova de lo importante que es mantener unas adecuadas relaciones sociales. Ese funcionamiento cercano, empático, de vínculo con el otro se hace muy, muy, muy necesario realmente llevarlo a cabo. Quiero que veamos este corto video sobre estrés y nos devolvemos luego aquí a hablar un poco de esos recursos o demandas sociales. Bueno, este era un corto video. ¿Qué conductas logramos ver aquí? Cuando empiezan todas estas situaciones de trabajo, ¿cierto? Ella llega a su trabajo y ve que hay personas demandando su atención, clientes, compañeros de trabajo, probablemente el jefe también pues ya le había dado a conocer lo que tenía pendiente o qué hacer en el día. Y podemos hablar de que había una sobrecarga de trabajo, no habían pausas activas, había una hiperproductividad, el estar haciendo, corriendo, corriendo, corriendo para uno y para el otro. Pues esto nos habla de esos procesos que necesitan de una intervención inmediata, tanto de un acompañamiento desde el líder de seguridad en el trabajo como en una toma de conciencia de la persona. Entonces, ella nos mostraba ahí como que correr no, posturas inadecuadas, por ejemplo, el agacharse para sacar las cajas, pues tampoco era lo prudente, que lo adecuado era organizar, planificar las actividades, las tareas diarias, hidratarse, pedir ayuda, activar esas redes de apoyo con quien yo pueda trabajar para llevar a cabo mis actividades. Se hace pues también muy necesario, porque si no, pues todo eso nos podría llevar a desencadenar un estrés. Quiero que veamos este corto video educativo sobre el estrés y la relación con el cerebro. Nuevo Doritos Pizza. Traemos un sabor hecho sin bordes para que disfrutes sin límites. Azul.
¿Estás durmiendo sin descansar? ¿Te sientes irritable o de mal humor? ¿Te olvidas de pequeñas cosas y te sientes abrumado y aislado? No te preocupes, todos hemos vivido eso. Probablemente estás simplemente estresado. El estrés no es siempre algo malo. Puede ser muy útil para producir una explosión de energía y concentración, como cuando uno juega un deporte competitivo o tiene que hablar en público. Pero cuando continúa, el que la mayoría de nosotros enfrenta día a día, esto, en realidad, empieza a cambiar nuestro cerebro. El estrés crónico, como tener exceso de trabajo o discusiones en casa, puede afectar el tamaño del cerebro, su estructura y cómo funciona, hasta el nivel de los genes. El estrés comienza con algo llamado el eje hipotalámico hipofisario adrenal, una serie de interacciones entre glándulas endocrinas en el cerebro y el riñón que controla la reacción del cuerpo al estrés. Cuando el cerebro detecta una situación de estrés, su eje HHA se activa al instante y libera cortisol, la hormona que prepara el cuerpo para la acción inmediata. Pero altos niveles de cortisol durante largos periodos de tiempo causan estragos en el cerebro. Por ejemplo, el estrés crónico aumenta el nivel de actividad y el número de conexiones neuronales en la amígdala, centro del miedo del cerebro. Y al aumentar los niveles de cortisol, las señales eléctricas en el hipocampo, la parte del cerebro asociada al aprendizaje, los recuerdos y el control del estrés, se deteriora. El hipocampo también inhibe la actividad del eje HHA. Así que cuando se debilita, también se debilita tu capacidad de controlar el estrés. Sin embargo, eso no es todo. El cortisol puede, literalmente, hacer que tu cerebro encoja en tamaño. Si merma demasiado implica una pérdida de conexiones sinápticas entre neuronas y la disminución de la corteza prefrontal, la parte de tu cerebro que regula conductas como la concentración, la toma de decisiones, el juicio y la interacción social. También conduce a un menor número de nuevas células cerebrales en el hipocampo. Esto significa que el estrés crónico podría dificultar que puedas aprender y recordar cosas, así como sentar las bases para problemas mentales más graves como la depresión y, con el tiempo, la enfermedad de Alzheimer. Los efectos del estrés pueden filtrar hasta el ADN de tu cerebro. Un experimento mostró que la cantidad de alimento que una rata madre da a su bebé recién nacido juega un rol determinante en cómo ese bebé responde al estrés más tarde en la vida. Los cachorros alimentados por las mamás eran menos sensibles al estrés porque sus cerebros desarrollaron más receptores de cortisol, que se adhieren al cortisol y amortiguan la respuesta al estrés. Las crías de madres negligentes obtuvieron el resultado opuesto y así se volvieron más sensibles al estrés durante toda la vida. Estos son considerados cambios epigenéticos, lo que significa que afectan cómo se expresan los genes sin cambiar necesariamente el código genético. Estos cambios se pueden revertir si se intercambian las mamás. Pero hay un resultado sorprendente. Los cambios epigenéticos causados por una sola rata madre se transmiten a muchas generaciones de ratas después de ella. En otras palabras, los resultados de estas acciones fueron heredables. Sin embargo, no todo son malas noticias. Hay muchas maneras de revertir lo que el cortisol hace en tu cerebro estresado. Las armas más poderosas son el ejercicio y la meditación, que consiste en respirar profundamente estando consciente y centrado en tu entorno. Ambas actividades disminuyen el estrés y aumentan el tamaño del hipocampo. Optimizan tu memoria. Así que no te sientas derrotado por la presión de la vida diaria. Obtén el control de tu estrés antes de que él tome el control sobre ti. Podemos empezar con una noche de sueño reparador. El sueño es vital para nuestra salud física y mental y para descubrir su importancia. Descubre lo que podría pasar si no duermes con este video. Bueno, aquí nos queda una corta reflexión frente a la importancia de empezar a modular esos entornos laborales. Me voy a devolver acá un momento. Entonces, hablamos de estas sobrecargas. Ahí podríamos ver en el primer video que, digamos, Juanita tenía una sobrecarga en la cual ella llegaba y tenía que mandar de alguna forma. Esta imagen me gustó y la conecté con estas definiciones de cada una de las tipologías de sobrecarga, porque hablamos
Sobrecarga física, digamos que ya tenga que cargar todos los papeles, ¿cierto? El esfuerzo que implica un folder de esos con tantos papeles, pues tiene un peso. Que ya tenga que estar moviendo diferentes papeles, no sé, para buscar información de ahí, el hecho de tener que estar llamando y comunicarse y la información que está dando, pues darla de manera concentrada. Entonces, yo que estoy diciendo, cómo le estoy diciendo, aparte de eso, que sea un cliente bien enojón, gritón, grosero, pues ahí va a entrar ese impacto emocional de no solamente tengo que concentrarme en la información que le estoy dando, sino cómo se la voy a comunicar, porque yo creo que toda acción tiene una reacción y probablemente la reacción de ella en ese momento, o bueno, el sentir interno sea como que, pero ¿por qué me habla de esta manera? ¿Por qué no comprende? ¿O cómo le puedo explicar mejor? Y tiene que aún hacer también ese análisis de cómo se lo comunico de una manera acertada, adecuada, que no me vaya a escuchar que me estoy exaltando, que de pronto no se vaya a sentir un poco incómodo, ¿verdad? A sentir incómodo por cómo se lo estoy diciendo. Entonces, ese control emocional, esa carga mental, yo creo que lo emocional y lo mental suelen ir muy de la mano, porque en lo mental pongo todos mis procesos o mis funciones ejecutivas sobre la mesa, a funcionar, venga, la atención, la memoria de trabajo, de la información que voy reteniendo, de cómo lo estoy comunicando, esa toma de decisión frente a lo que voy a responder. No sé, pensemos en un cliente que le esté hablando a ella, de qué le voy a responder, cómo manejo mis emociones, ese control inhibitorio de cómo no me voy hacia otro lado, sino que mantengo la atención focalizada en esto que estoy explicando acá al jefe o esto que estoy leyendo o al cliente o al usuario y demás. Entonces, esta es la reflexión de que necesitamos mirar cómo vamos a modular estas sobrecargas, porque esto pues va a tener una consecuencia en el colaborador. Ayer hablábamos y les mostraba el cuestionario de Goldberg que nos permite evaluar cómo estamos en salud. También tenemos el cuestionario de estrés que se encuentra en la batería de riesgo psicosocial que también aplicarlo y revisar como que venga, qué tantas respuestas doy, aunque pues bueno, más allá para una calificación y esto, pues ya tiene otro proceso. Pero cuando empiezo a mirar aquí, venga, qué tantas respuestas doy, cómo las estoy dando, qué está suscitando en mí, ¿cierto? Cómo me siento al estar expuesto a estas situaciones, si tengo o no la ayuda de una persona. Entonces ahí entramos de esas sobrecargas cuantitativas, cualitativas, cómo se da esa rutina de la tarea. ¿Será que se vuelve una tarea rutinaria y aparte rutinaria pues es pesada? Entonces todos los días es lo mismo, es la misma energía, el mismo desgaste, presión para terminar las tareas y si aparte de eso tengo una persona encima que me dice, oiga, pero es para allá, lo necesito ya, 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 ¿a qué horas me lo va a enviar? Mire, bueno, o ambigüedad en el rol, donde nos dan las tareas y son entre las que se deben hacer, donde no hay esa coherencia entre el hacer y, y también muchas veces como lo esperado, que lo hablábamos acá, el no tener claro el para qué, cómo, por qué, cuándo, cómo lo voy a hacer, pues genera mucha incertidumbre y lastimosamente a veces se genera ese proceso de sea proactivo, autoedúquese, porque la organización ahorita no se puede educar y entonces si usted no se nos educa. Bueno, tantas cosas que necesitamos que haya de parte y parte y que nosotros o las personas que gerencian los lugares pues estén muy atentos a los líderes, a cuál es la actitud del líder, porque muchas veces tenemos gerentes muy comprometidos que confían en sus subordinados y cuando vamos a ver pues son personas que no consideran esto de valor que necesariamente o realmente creen que necesitan que el trabajador trabaje, trabaje, trabaje continuamente. Entonces, bueno, básicamente esta era la información que tenía para compartirles el día de hoy. La invitación es a que continuemos revisando mayor información. Quienes estén interesados les puedo compartir el libro o lo encuentran muy fácil. Toda esta información fue recolectada y sacada de el libro em, Psicología de la Salud Ocupacional de la doctora Marisa Salanova. Realmente es información muy valiosa. Allí ella describe diferentes investigaciones muy amplias, muy interesantes, las cuales pues pueden servir o ser una guía fundamental en este proceso de construcción de entornos laborales seguros y saludables.
Entonces, bueno, no es más, un gusto haber estado estos minuticos con ustedes, dándoles a conocer esta valiosa información, la cual la idea es que se pueda empezar a poner en práctica. Si en sus organizaciones no lo están promoviendo inmediatamente, comiencen por ustedes, por ser ustedes quienes trabajen en cada uno de ustedes, en su desarrollo personal y profesional, que seguramente detrás de ustedes irán llegando otras personitas más. Entonces, bueno, fue un gusto haber estado estos minuticos con ustedes, darles a conocer esta información que es tan valiosa. Son temas breves, cortos, concretos y precisos, pero la idea es esa. Más que ustedes queden completamente capacitados, porque para que eso pase, pues tendríamos que estar en un programa de formación muy continuo y muy largo eh, sobre temas específicos, pero sí que ustedes se vayan con esos brochacitos, como que bueno, listo. Ya entendí esto, ya entendí lo otro, o sea que me meto por aquí, lo voy a buscar de esta manera y demás. Entonces, bueno, no es más, esto fue un gusto conocerlos. Déjenos saber cómo se sintieron a través de sus comentarios. Hasta luego.